Para cada uno de nuestros seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera, les deseamos que el soberano creador bendiga sus vidas. Una vez más, en este día estamos, no podemos decir en el aire, sino que estamos a través de las redes sociales, a través de esta gran red llamada www, World Wide Web, que alcanza a los rincones más solitarios del mundo. Hace algunos años atrás habían personas que decían, hoy tal zona es imposible llegar allá con un mensaje, y estaban como enmarcadas y habían propósitos. Pero hoy en día, con esta red interconectados, estamos, pero no hay lugar del mundo donde no esté la información al día y al momento, al segundo. Usted me dirá, es que en tal país eso no ocurre, en este otro país tampoco. Pero no es problema de las personas. Son los sistemas políticos que están ahí empoderados, los que mantienen a toda una nación, a toda una sociedad encubierta, negada al mundo que la rodea. Pero lo cierto es que esta red llega a todos los lugares del mundo. Y en medio de esta red hay una luz de esperanza, hay una luz de bendición. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Radio La Lumbrera, desde el corazón de Valparaíso, la capital del Evangelio Pentecostal, la capital de la fe, desde el corazón de Valparaíso, para los corazones necesitados de todo el mundo. Y en este día queremos continuar compartiendo con ustedes sobre nuestro tema que la semana pasada el tiempo inexorablemente nos llamó a terminar, porque ya era el tiempo cumplido. Y estábamos hablando acerca del devocional. Vamos a orar para continuar con nuestra exposición. Te damos gracias, soberano creador, en este día en que una vez más tenemos la bendición de estar compartiendo con cada uno de nuestros seguidores cibernautas. Señor, que entran a nuestro sitio semana tras semana buscando una enseñanza. Y gracias te damos porque no nos hemos cansado, porque nos has concedido, mi Dios, esa fuerza, esa capacidad de estar presente, de estar compartiendo con cada uno de nuestros auditores. Gracias te damos, Señor, por el apoyo que ellos nos dan, por aquellos, Señor, que con diligencia también los escuchan, los comparten con otros, los llevan a la práctica, Señor. Te damos gracias, porque no queremos, soberano creador, estar entregando el pan sin que nadie, Señor, lo consuma. Queremos, mi Dios, que tu palabra cumpla el propósito para el cual nosotros nos esforzamos en enviarla. Señor, bendice cada vida, cada corazón. En aquellos que están enfermos, te rogamos que seas colocando esa bendición de sanidad a través de tu Santo Espíritu. En aquellos que están necesitados, Señor, coloca, Padre de los cielos, gracia y bendición de lo alto. Señor, tu paz y tu misericordia nos acompañe cada día. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Con mi Biblia y un café, capítulo número 2. Y proseguimos esta semana hablando sobre el devocional. Haciendo un breve resumen, estuvimos compartiendo sobre, primero dando una definición, cómo entendemos qué es lo que nosotros llamamos un devocional. Luego también estuvimos comentando para qué nos sirve el devocional y llegamos a la conclusión que nos ayuda para crecer y para desarrollarnos como creyentes y para mantener un contacto permanente con Dios y que su gracia sea sobre cada uno de nosotros y podamos crecer en palabra y crecer también en madurez espiritual. Y por cierto, también hicimos por ahí alguna pregunta
cuánto era el tiempo que esto podía durar, y también dimos algunas indicaciones respecto al tiempo. Hicimos mención también que hay veces que no siempre en toda actividad que se haga hay un devocional. Todo depende de quién está dirigiendo el evento en sí, ¿eh? Pero nos estamos refiriendo en lo concreto cuando se haga uso de ello, y que se haga de buena forma, que se haga responsablemente. Y también hicimos presente que el devocional requiere una preparación. ¿Y qué nos ayuda a esta preparación? La actividad que nosotros hacemos permanentemente en nuestra privacidad con Dios, en nuestra búsqueda personal, tanto de la palabra como de la oración. De modo que cuando tenemos que prepararnos para cumplir con un cometido, ya tenemos antecedentes, porque cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor y nos concentramos en hacer un devocional, muchas veces tomamos notas, y estas notas después evidentemente que nos sirven para hacer una proyección mayor hacia una predicación. Y continuando, entonces, hay una pregunta que nos ha llegado y que dice: a mí me enseñaron que el devocional es una palabra corta antes de la predicación. Bueno, es una enseñanza que muchas veces sale así a la rápida, cuando alguien pregunta y dice: oiga, pero ¿de qué se trata el devocional? No, sí, es algo corto que sale antes de la predicación. Entonces por eso después se toma la mala costumbre y hablan algunos de que a la hora de desarrollar el servicio en la iglesia, el servicio de adoración, hay plato de sopa, hay plato de fondo, hay plato fuerte. No, la palabra de Dios es una sola. Esa es una mala costumbre que se ha introducido en medio de la iglesia y se ha arraigado mucho en las personas mayores. Pero en personas jóvenes como nosotros, con preparación y con educación, tenemos que ir desarraigando esos malos tópicos dentro del contexto de la alabanza y de la oración a Dios. Algunos dicen sí, porque la predicación es más extensa. Otros dicen, no, el devocional siempre va antes de la predicación. Y no ocurre así. Todo depende de cómo se esté desarrollando el servicio en sí. Yo cuando oro por las mañanas, dice alguien, tengo mi devocional. Está en lo cierto. En ello no hay ningún engaño. Siempre es importante la predicación. El devocional es solo una introducción. Malos ejemplos que se van enseñando y que se van transmitiendo de generación en generación. Una muy mala enseñanza y ejemplo que se le ha dado al mundo joven que se va incorporando a la iglesia. Porque el devocional en sí es un hábito que debe tener todo creyente cada día. El devocional nos lleva a cada uno de nosotros a concentrarnos por un tiempo. Evidentemente que cada uno se fija su tiempo para concentrarnos en la palabra de Dios individualmente, en la búsqueda de una enseñanza para mi vida personal. Es algo que no ocurre con una predicación. El devocional es un hábito que no puede faltar en todo creyente. A través del devocional, de esa relación de meditación, de conversación con Dios, a través de su palabra y de la oración, cada uno de nosotros crece y se desarrolla. Muchas veces, a través de estos personales devocionales, Dios nos va a bendecir y nos bendecirá y nos bendice cada vez que tenemos la oportunidad de entrar a las páginas de su palabra, ya sea a través de una Biblia de papel, a través de una Biblia en software, por el teléfono, por el iPhone, por la tablet, por la computadora, ya sea que usted la lee o que la escucha en audio, como quiera, que la percibe y la recibe mejor, con una palabra que es de bendición y de consejo, tanto para usted y que pronto será para otros también. No tenemos que olvidar que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero mayor aún, la palabra de Dios es para
parte de la armadura de todo cristiano. De modo que si pensabas que el devocional es ese momento que te toca decir una palabra cortita en la iglesia, estás muy, pero muy equivocado. Y es tiempo que examines tus palabras y tus conceptos y los cambies, porque estás en un grave, en un nefasto error. Ciertamente que el devocional debe ser parte de la vida diaria, porque así se enriquece tu espíritu con la palabra de Dios. Hoy en día, con tantos medios que nosotros tenemos al alcance, por ejemplo, los jóvenes salen de su casa, se van al trabajo y lo primero que tratan de buscar es la música del momento y se taponean los oídos con la música del momento. Y aunque en la tarde tengan una participación en la iglesia, pero van con los oídos taponeados con la música del momento, cuando ese mismo teléfono les permite tener en distintas versiones y de distintas maneras, ya sea hablada, dramatizada, en video, como quieran, la palabra de Dios. Y ese tiempo de la mañana que lo pierden escuchando música falaz, podrían estar escuchando palabra de bendición para sus vidas. Pero hay algo interesante que queremos compartir con ustedes también. Y son algunos pasos muy sencillos, muy simples, para formar el hábito en la práctica del devocional. Y fíjese que al enunciar yo estos pasos, me recuerdo de una hermana anciana de nuestra congregación. Ella tiene su lugar, tiene su pieza, tiene su horario, en que aunque ocurra un terremoto, es el horario de su devocional y nadie la mueve de eso. El frío, el hambre, el calor, el vecino que golpea, el que llama, no. Es el horario de su devocional y ella cierra sus oídos para el mundo y abre sus oídos a la palabra de Dios. Y tenemos algunas indicaciones para compartir sobre los pasos sencillos para llevar un devocional. Algunos dicen, después de orar por la mañana, tengo que hacer una lectura. Otros dicen, bueno, yo lo hago después, por la tarde, cuando regreso de mi trabajo. Pero estos pasos son muy sencillos, porque lo básico de ello está en el orar y el leer. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a establecer es un horario. Mire, tal vez usted esté pensando en lo que yo estoy pronunciando. Parece que este locutor fuera metodista, porque justamente el metodismo viene de los Wesley, Juan Wesley. Juan Wesley tenía un calendario de actividades que era inviolable. A las 5 de la mañana hacía algo, a las 7 de la mañana otra cosa, y así transcurría su día. Pero tenía su tiempo de devocional por las mañanas, por la tarde, y tenía todo su día distribuido en lo que él hacía. Por esa razón se conocen a los hermanos que abrazan la fe, que fue impulsada por este gran hombre, Juan Wesley, inglés, junto con su hermano Carlos. Carlos era el compositor, componía alabanza, y Juan era el que predicaba. Por su manera de trabajar y de servir al Señor, por el método que usaban, de ahí viene el nombre de metodistas. Bueno, si usted lo toma como un método, bien, para la gloria de Dios, porque usted es quien tiene que darle un impulso y una dirección a su vida y un sentido de responsabilidad. Primero, tiene que establecer un horario, un tiempo, un momento para su devocional. En cierta oportunidad, una persona comentándole acerca de la necesidad de orar, dijo, no, es que yo no tengo tiempo para orar, porque yo en la mañana me levanto, voy al gimnasio, después del gimnasio tengo que
ducharme y luego irme al trabajo. Privilegiaba evidentemente su atención física. Bueno, ni por mucho que privilegiaba su atención física, de todas maneras igual la balanza, cada vez que se subía sobre ella, le indicaba lo contrario. No veo el sentido entre hacer gimnasia y la balanza, pero la estaba acusando por sí misma. ¿Cuánto resultado mejor le habría dado para su alma la comunión con Dios? Lo segundo que no podemos dejar de lado en el compromiso del hábito del devocional es escoger un lugar, precisamente como yo le mencionaba esta hermana anciana que yo conozco. Ya sea un lugar en mi trabajo, en la casa, donde sea. El ejercicio espiritual no tiene límites. Yo recuerdo en mis años de hombre productivo en el área laboral, yo tenía un rincón donde ejecutaba mi devocional en mi lugar de trabajo. Y de igual manera también, si no estaba en casa, hacía en algunas ocasiones actividades de retiro, de ayuno y de oración, encontrándome en mi trabajo. Todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo, conforme la medida de tu fuerza. Eso dice la palabra de Dios. Muchas veces las personas se acostumbran a que si no les dicen algo, a que si no les imponen alguna cosa, no lo hacen. Es decir, tienen una fuerza de voluntad nula, una capacidad de autodominio mínimo, del mínimo esfuerzo, que si no hay alguien superior que lo lleva, que lo empuja, no se mueve. Escoger un lugar es importante, y donde quiera que usted se encuentre puede escoger un lugar. Ya tenemos el primer punto, hacer un horario. El segundo punto, buscar un lugar, establecer un lugar en su casa, establecer un lugar. El tercer punto, la oración, para introducirnos en la comunión espiritual con Dios. Hablar con Dios a través de la oración, para que luego Dios nos hable a través de su palabra. Y precisamente el cuarto punto para tomar el hábito del devocional es tomar tu Biblia, leer un párrafo según tu elección o de acuerdo al plan de lectura que tú tengas establecido, ¿ya? Al plan de lectura diaria, y que uno mismo se lo hace, o según sea su necesidad. Tal vez usted, a través de los devocionales, usted empieza a buscar respuestas a ciertas preguntas, y lo hace cada vez que se sienta a buscar en la palabra y a orar, a buscar respuestas sobre un tema que usted se ha planteado. El quinto punto es el tiempo de meditación en lo leído. Es el tiempo que uno ocupa en escudriñar, en indagar en aquello que está leyendo. Por ello que es bueno cuando uno se introduce en el devocional, no tener una Biblia simplemente sin notas, sino que con referencias, porque eso le ayuda a ir entendiendo lo que va leyendo, va buscando entre una página y otra, y así se le aclaran más los conceptos, porque la Biblia es un libro de un lenguaje muy rico y de un alto nivel. Muchas personas necesitan un diccionario para entender gran parte de vocablos y de expresiones que aparecen en la Sagrada Escritura. Ahora, la meditación de lo leído y el escudriñar la palabra le ayudará a profundizar en enseñanzas fundamentales, doctrinales, en lecciones valóricas y morales, y en lecciones que puede también llevar a la práctica. Mire, ya tenemos 5 puntos. Establecer un horario, buscar un lugar, hacer una oración, tomar la Biblia, enfocarse en la lectura, meditar, escudriñar. ¡Qué hermoso! El sexto punto, entonces, e importante en todo devocional, como siempre recalcamos a través de nuestra radio,
Cada actividad la empezamos con una oración y también terminamos con una oración dando gracias a Dios. Bueno, el devocional también termina con una oración, porque a través de ella agradecemos a Dios lo aprendido, el tiempo que nos ha concedido para buscar en su palabra una enseñanza para nuestra vida, para nuestra aplicación personal, y agradecemos a Dios por la ayuda de su Santo Espíritu, y por supuesto pedimos que su bendición sea con cada uno de nosotros y que nos conceda esa oportunidad de volver nuevamente otro día a tener un tiempo de devocional, a solas con Dios. Entonces, primer lugar, un horario. Segundo, un lugar. Tercero, una oración. Cuarto, nuestra lectura. Quinto, el escudriñar, el meditar sobre la lectura que hemos elegido. Y el sexto, concluir con una oración, nuestro devocional. Ahora, ¿cuál será tu actitud la próxima vez que te encomienden a hacer un devocional? Actuar responsablemente, evidente, claro que sí. Dejar tiempo para prepararte y entregar una palabra con contenido. Y para ello no se requieren 30 minutos, solo se requieren 5 a 8 minutos y se entrega una palabra que queda ahí, en el oído de nuestros hermanos. No se trata de llegar y leer como loro algo que ni siquiera lo entiendo, pero bueno, como me dijeron que diera un devocional, yo simplemente voy a leer. Eso, te lo digo así, de sencillo, es una falta de preocupación de parte tuya y una falta de respeto hacia la audiencia. Hay que dejar tiempo para prepararse y entregar una palabra con contenido. Debemos de estar conscientes que no debo engañarme a mí mismo, ni menos engañar a mis hermanos. Debo entender que el devocional, en primer lugar, es personal y diario, y me ayudará a crecer en la palabra de Dios. Por ello es que debemos de ser nosotros responsables y, por supuesto, maduros en la fe. Hay algunos que tienen muchos años y son tan inmaduros porque nunca han tomado las cosas con seriedad. ¿Se acuerdan que tienen Biblia cuando miran la hora y dicen que es la hora de reunión? Entonces toman la Biblia y parten para el templo, pero jamás han tenido un tiempo de dedicación de lectura y no encuentran nada mejor, especialmente en estos tiempos en que tenemos tanta basura mundana que le dicen ser cristiana a través de las redes sociales. Uy, pero que encuentran fabulosa, extraordinaria, apoteósica las predicaciones de este, de aquel o del otro. Y jamás han entrado a examinar con sus propios ojos y a través de la Escritura si lo que se dice es verdad. Simplemente lo creen. Ahora, hay que reconocer verdaderamente cuando estamos equivocados y hay que reconocer que no estábamos mirando bien lo que realmente significa en nuestras vidas un devocional, y tenemos que aplicar esa enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora, a través de estos breves aportes que queremos entregar aquí en nuestro programa con mi Biblia y un café, todavía está calientito mi café, me está esperando a que termine esta exposición. ¿Por qué? Porque la Biblia es más importante antes que el café. Y lo que nosotros queremos es que usted sea bendecido. Así que lo que dice la palabra del Señor lo tenemos que llevar a la práctica y lo tenemos que cumplir. Obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No podemos usar la Sagrada Escritura simplemente como el folleto o el diario. Esta es el gran titular, eso es lo que tengo que leer. No, estás muy equivocado. No tienes que tomar la palabra de Dios como un papel común y corriente. Esa palabra, para que llegara a tus manos,
hombres murieron, dieron su vida, más que por la palabra, por su fidelidad al Dios eterno. De modo que nosotros tenemos que ser consecuentes, y especialmente en estos tiempos, tenemos que ser responsables. Con mi Biblia y un café, estamos hablando del devocional. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que en general el devocional forma parte de la mayoría de nuestras reuniones, como también de nuestra experiencia personal cotidiana en cada creyente. Como parte de la formación de nuestras congregaciones es que nosotros nos esforzamos por dar orientación a nuestros hermanos y dirigir sus esfuerzos con el fin de que reciban una enseñanza que les permita, por cierto, no solo participar, sino también sentirse integrados cuando son llamados a colaborar en una forma más efectiva y provechosa en los servicios de la iglesia. Y por cierto que cada vez se sentirán más seguros de lo que van haciendo y desearán volver a participar en otra oportunidad. Como generalmente el devocional no siempre es así, es parte de un servicio de adoración. Entonces, también tenemos que detallar algunas acciones que no han sido descritas anteriormente, pero que sí queremos hacerlos presentes en este tiempo y que, por cierto, están relacionados también con la coordinación. Y iremos poco a poco profundizando en la medida que lo vamos a ir desarrollando en una forma más detenida. Ya hemos dado en los puntos anteriores así como una definición propia nuestra, no algo que hayamos leído en un diccionario ni que lo hayamos tomado de algún manual específico, no, sino que nosotros decimos que el devocional es una breve exposición sin contar con muchos elementos de contenido minucioso o de detalle y explicativo, pero que logra en su contenido impactar a los oyentes. ¿Por qué razón? Por ser breve, claro, preciso y profundo. Un ejemplo, las parábolas de nuestro Señor Jesús. Esas parábolas breves que Él colocaba y dejan hasta el día de hoy una lección de vida para cada uno de nosotros. Ese es el propósito de nuestro devocional. Para algunos predicadores, el devocional precisamente es como una parábola, puesto que el expositor se dirige a sus oyentes usando un lenguaje simple, práctico, directo, dando a conocer el contenido de la palabra de Dios. Entonces, para una explicación sencilla, tocaremos 3 puntos respecto al contenido del devocional: el objetivo, el propósito y la misión que tiene el devocional cuando a nosotros nos toca la responsabilidad de compartir una palabra con nuestros hermanos. El objetivo del devocional es provocar en el oyente una satisfacción espiritual y dejarle una enseñanza personal por el oír la explicación junto con la lectura de un párrafo de la Sagrada Escritura o de la Biblia. Ahora, el propósito: llamar la atención, motivar a nuestros oyentes a buscar un consejo por medio de la palabra, por medio de esa lectura que nosotros hemos hecho. Podemos dejar en ellos una pregunta planteada y que ellos la deben escudriñar a través de ese texto que nosotros le vamos a compartir, o podemos dar una respuesta a una pregunta que la hacemos al principio y luego al concluir damos una respuesta. ¿Cuál es la misión del devocional? Entregar una enseñanza clara, precisa,
fundamentada en la palabra de Dios, haciendo uso, por cierto, de un tiempo corto, pero impactando con el contenido al oyente. O sea, hay un trabajo que va en función de la persona que está exponiendo y que lo debe cumplir. Algunas indicaciones especiales que nos ayudan a cada uno de nosotros para mejorar nuestra exposición por medio de un devocional. En primer lugar, tenemos que considerar la elección de la lectura. Cuando nosotros queremos compartir un devocional, no tenemos que buscar una lectura compleja, la cual requiera demasiada explicación y que el tiempo no nos va a favorecer. Tengo que seleccionar, bajo la dirección del Espíritu Santo, una palabra que hablará primeramente a nuestra propia vida. Y si nosotros la entendemos en plenitud, entonces podemos transmitir esa enseñanza que ha sido iluminada en nuestra mente a través de su Espíritu Santo y hemos comprendido su significado para luego darla a entender en su contenido a los oyentes. Sería muy complejo que tratáramos de usar para un devocional y quisiéramos explicar una profecía. Podemos tomar una lectura así, ahí, del libro de Apocalipsis, por ejemplo, y podemos referirnos a la gran Babilonia, pero créame que en un devocional usted no va a alcanzar a explicar ese contenido. Por eso que se deben buscar palabras sencillas que dejen un contenido inmediato en el oído de los oyentes. Es decir, un consejo que dejará la palabra en usted y ese consejo usted lo va a compartir con otros. La lectura de la palabra seleccionada del texto bíblico estará de acuerdo con la actividad que se realiza y con la ocasión que se vive. Ya supongamos en medio de la asamblea se hace un servicio especial para honrar a los ancianos. Bueno, y si a usted le toca compartir un devocional, busque una palabra que sea para honrar a los ancianos. No vaya a salir usted con una palabra para honrar a los niños cuando estamos honrando a los ancianos. Entonces, también, de acuerdo a la ocasión que se está viviendo. Por otra parte, sea usted precavido. Mantenga siempre una palabra como para esas emergencias. Hay algunos que dicen, no, yo, si me dicen algo, bueno, lo que Dios me diga. Sí, algunos cuentan esas experiencias que de repente han puesto el dedo en la Biblia y salen justo en la página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y no hay nada. Parece que el Señor no nos quiere hablar hoy. No me parece chistosa esa situación. Me parece falta de responsabilidad. Creo que siempre nosotros debemos de tener una palabra para compartir. Una palabra cuyo contenido no pase y sea permanente. Entonces, si la situación lo amerita, estamos preparados para poder compartir. La importancia que tiene el devocional, bien ya la hemos explicado, pero muchas veces nosotros confundimos porque pensamos que es la cantidad de minutos lo que hace más o menos importante un devocional. Y olvidamos que es palabra de Dios. Y lo cierto es que siempre será así. Por lo tanto, es tan importante el devocional como cualquier otro nombre que usted le quiera dar a cualquiera otra explicación de la Escritura. Y no tiene nada que ver con el tiempo. Absolutamente nada. Somos nosotros los que, por nuestra forma costumbrista, le hemos ido colocando apodos a los distintos tiempos de exposición de la palabra. Lo que sí tiene que haber en cada uno de nosotros es la preocupación por hacerlo bien. La preocupación por hacerlo bien. ¿Sabe por qué? Porque no estoy hablando de un texto común y corriente. Estoy haciendo uso de la palabra de Dios.
palabra inspirada, palabra que ha trascendido por los siglos y palabra que bajó desde el cielo de la soberanía del Dios eterno para llegar al alcance de nosotros, hombres y mujeres pecadores, pero que por la gracia de Dios tenemos acceso a su palabra. La preocupación por hacerlo bien. Cuando usted empieza a tener participaciones en medio de la iglesia junto con la asamblea con la cual se congrega y está pisando ahí, el devocional es pisar el primer peldaño, lo que luego puede ser una predicación. Por eso es que si se esfuerza desde un principio por hacerlo bien, bueno, pronto va a ir mejorando, va a ir tomando confianza y va a ir entrando más en la profundidad de la palabra. Y así, poco a poco, su exposición será de mucho más provecho para los oyentes y de un gran enriquecimiento para su vida personal. Con mi Biblia y un café estamos compartiendo algunas nociones importantes e interesantes para cada uno de nuestros oyentes para cuando tengan que participar en sus congregaciones compartiendo un devocional. Algunas cosas que nosotros podemos evitar cuando tomamos la participación de compartir una palabra. Generalmente no todas las personas tienen el mismo carácter, tienen la misma capacidad de enfrentar un público que les rodea. Yo recuerdo en mis tiempos laborales me hacían instrucción para poder tener desplante para enfrentar un público, para hablarle a una multitud de personas. Por la razón que con el tiempo yo tuve que desempeñar labores de administrar grupos de personas. Entonces se nos entregan ciertas herramientas. Y un profesor de teatro, recuerdo mucho esa clase porque me ayudó, me bendijo, no solo en lo personal, sino también para aplicarlo en el contexto de la iglesia. Todas las cosas que uno aprende en la vida finalmente tienen una aplicación y eso es provechoso para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos enseñaba este profesor era que no teníamos que fijar los ojos en la multitud, ni estar pendiente de las caras ni las señas que hacían las personas, sino que teníamos que aprender a tener una mirada amplia. Usted se para en el púlpito y no mire a los que están sentados en la primera banca, mire hacia el final, a los últimos, porque con esa mirada usted los cubre a todos. Porque si usted se centra solo en los que tiene delante de usted, deja de lado a los que están más atrás. Pero si usted mira a los últimos, entonces tiene cubierta su mirada a todo el público. Cuando usted prepara su devocional, no lo haga pensando en primer lugar en el número de asistentes. Es posible que un día sean muchos y otro día sean 2 o 3. Pero no olvide que, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 18:20. Pero lo que a usted le debe interesar es que de los muchos o de los pocos, Dios tiene misericordia y para ellos es la palabra ese día. No se desanime cuando sean pocos o no se ponga nervioso o nerviosa cuando sean muchos. Confíe pues, Dios está con usted. Y generalmente nosotros tenemos esa típica costumbre nacional. Vamos a ver a alguien, le llevamos su presente, ay, discúlpalo poquito, excúsame. Y esa típica forma de disminuirnos, de no sentir que lo que hacemos tiene valor, que es importante. Cuando nosotros miramos allende los Andes, a nuestros conciudadanos del otro lado de la cordillera, para ellos todo es fabuloso, es tremendo, extraordinario, porque yo lo hice. Eso nos falta a nosotros.
como chilenos, sentirnos dueños y apropiados de lo que hacemos. Cuando empezamos a tomar parte en los devocionales, muchas veces la persona siente que no lo hizo bien, que le faltó, pero lo cierto es que este sentimiento propio de quien está empezando a tomar estas tareas que no le son comunes y que son ajenas a su quehacer, pero que con el tiempo tienen que ir ya saliendo de su vida cotidiana. Pero de ninguna manera se tiene que sentir derrotado, sino que al contrario, animarse y proseguir con más fuerza. Pero sí, eso es un error, es cuando muchas veces al compartir un devocional aparece esta apreciación que fue muy poquito, perdonen, en vez de mirar como que sus logros serán un imposible, mire como el apóstol Pablo y diga, prosigo a la meta y continúe no haciendo comparaciones, sino esforzándose por hacer lo mejor la próxima vez. Ciertamente que la palabra de Dios por sí misma es suficiente para cada creyente. La interpretación que nosotros le damos viene de un mismo espíritu, de modo que no se excuse de pronto diciendo disculpen lo poco o solo he traído algo pequeñito. Usted le está bajando la categoría a la palabra. Ella en sí misma es grande y poderosa, más cortante que toda espada de doble filo. No tiene por qué rebajarla a ser pequeña. Lo que sucede es que usted está descubriendo las verdades que ella tiene y por eso usted se ve pequeño o pequeña frente a ella. Pero de ninguna manera haga que la palabra de Dios sea pequeña. No se excuse diciendo, es que fue un poquito, sino que al contrario, cuando realmente termine, hágalo muy sencillo. Solo puede decir, agradezco a Dios el haber compartido con ustedes esta bendita palabra. Que la palabra de Dios haga vida en sus corazones y nos anime a buscarle con más fervor. Muchas veces se comete el error de decir, bueno, esto es cuanto yo les puedo compartir. Espero que el Espíritu Santo les añada más claridad. Mira, a ti te dieron una labor que cumplir, te encomendaron una tarea. Eres tú el que tiene que en ese momento hacerlo bien. Podemos concluir entonces que el devocional es una exposición breve, de corta duración, pero su contenido no significa que sea pequeño, sino que tal como está diseñado en el orden del desarrollo de las actividades de la congregación, el devocional ocupa una parte importante del tiempo de la coordinación y es, por cierto, lo que hacemos muchas veces antes de dar parte a una palabra que es de larga duración. El devocional es una gran herramienta de ayuda para cada uno de nosotros como predicadores, en el sentido de que usted puede tener inspiración para un determinado tema al leer, al tomar un devocional diario. Y usted toma nota y dice, esto lo voy a profundizar, lo voy a extender más, porque al escudriñarlo le revelará muchas enseñanzas para usted y que luego usted compartirá con sus hermanos y hermanas. Las que, por cierto, serán dichas a través de una predicación. De modo que aproveche siempre la oportunidad de un devocional como fuente de inspiración para una predicación. Y nunca se olvide que un devocional es una ventana a una predicación y una puerta a la enseñanza. Y, amables oyentes, no alcancé a tomarme mi café, pero ¿saben una cosa? Aquí estoy con mi Biblia. Y la luz del estudio se ha encendido nuevamente, la luz roja, y nos indica que el tiempo ha llegado a su término para este programa, de modo que vamos a agradecer a Dios.
Gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos has concedido para compartir con cada uno de nuestros seguidores, auditores, Padre eterno. Concede a través de tu gracia maravillosa que en cada corazón haya esa comprensión y ese entendimiento para recibir esta palabra, ponerla en práctica, compartirla con otros, hacer, Señor, el efecto multiplicador. Tu bendición, Padre eterno, en cada vida, sea con cada uno de nuestros oyentes. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Estaremos aquí con ustedes una vez más en un nuevo programa con mi Biblia y un café. Dios les bendiga.